Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un video más. Yo soy Datalos. En el video del día de hoy estaremos hablando acerca de noticias de Genshin Impact y también estaremos viendo qué es mercado. Así es, porque no todo solamente es Genshin Impact en este canal, sino también explico un tema de economía. Así que empecemos de una vez con el video. Comencemos diciendo que al parecer para la versión 2.2 va a venir el rerun de Hu Tao, en especial junto con Fridge, Bennett y Noel. Mientras que el otro muy posible rerun va a ser el ya mencionado de Child, pero vendría también con Bárbara, con Sayu y con el nuevo 4 estrellas que es Touma de Pyro. Recuerden, esto es un rumor, más sin embargo es bastante lo que se ha venido ya escuchando, sobre todo la parte de Child. De Hu Tao también puede ser bastante probable por las fechas en las que viene cayendo este rerun. Siguiendo con las noticias de Genshin Impact, vemos que en el Twitter oficial de Genshin Impact en español se nos agradece porque ya se llegó, o la cuenta ha llegado los 200,000 seguidores, por lo que hay un pequeño sorteo donde debes de ir y compartir la publicación y de ahí escogerán a 20 personas afortunadas, siendo que cada uno de ellos recibirá 2 figuras acrílicas de un personaje. Si esto te interesa, te dejo aquí abajo el link para que vayas y lo cheques. Pasando a otra noticia, vemos que ya está el Festival de la Luna a prácticamente nada de empezar y la duración es del 27 de septiembre al 11 de octubre. Los requisitos para participar es haber alcanzado el rango de aventura 28 o superior y haber completado la misión de Arconte capítulo 1, acto 3, una nueva estrella en ascenso y el cucharón acto 1, viaje gastronómico de Mondstadt. Ahora, en cuanto a cómo va a ser este evento, según dice la misma propia información de MiHoYo, es que el evento va a constar de 3 etapas. La primera, senda rocosa, la segunda, senda de la brisa y la tercera, senda de la escarcha. Al desbloquear cada etapa, las misiones y desafíos del modo de juego correspondiente también estarán disponibles. Ahora, ¿cuáles son las recompensas que va a dar este evento? Son protogemas, libros de experiencia y mora. A la vez de que también va a haber recetas nuevas, la receta del pudín de arroz o la de carne estofada. Ahora, una de las recompensas también bastante esperadas va a ser la de este evento, que es, si mal no recuerdan, de espada Claymore en forma de pescado, que se llama el Rey de los Mares. Bueno, va a venir en este evento, así como también sus materiales de refinamiento, como también sus materiales de ascensión. Ahora, siguiendo avanzando también en este evento, vemos que una de las recompensas que vamos a tener también va a ser coronas de la sabiduría para llevar al máximo los talentos de nuestros personajes, al igual que materiales para la ascensión de los mismos, incluso materiales para mejorar el personaje en sí mismo. Ahora, de manera bastante rápida, me gustaría comentarles, o más bien preguntarles acerca de si ya vieron lo que son las recompensas que se han dado hasta el momento por aniversario en el servidor chino. Recompensas que van desde alrededor de 5,000 protogemas o incluso deseos ya como tal para el banner permanente. Así que déjame en la caja de comentarios tu opinión acerca de si crees que estas mismas recompensas las vayan a poner para el servidor tanto europeo como americano o serán solamente exclusivas del servidor asiático. Ahora pasemos rápidamente a lo que es la pausa económica del día de hoy, donde explicaremos qué es mercado. El mercado lo puedes entender muy simple y te invito a que pienses en un mercado de tu localidad. ¿Qué es lo que sucede en estos mercados? Es que hay tanto personas que venden como personas que van y consumen. En otras palabras, hay oferta y demanda. Es así que podemos decir que el mercado es este proceso donde se da el intercambio de bienes y servicios, pero que además, regresando al ejemplo, no solamente está limitado por un espacio físico, ya que por ejemplo en la actualidad se puede hacer uso por medio de la tecnología. Además, el mercado existe siempre y cuando
haya una intención de compra y una intención de venta. ¿Esto para qué? Para que los agentes estén de acuerdo en efectuar el intercambio, esto en cuanto a un precio acordado. Por lo que es muy necesario decir que prácticamente la base de que exista un mercado es el intercambio, el hecho de que exista una oferta y una demanda de un bien o un servicio. Así que podemos decir también que los participantes del mercado es tanto el comprador como el vendedor. Algunos ejemplos de mercado es el de bienes y servicios, son los mercados de factores y de aquí podemos ver el mercado financiero o incluso el mercado laboral. Ahora pasemos rápidamente a lo que es la build de Bennett. En pantalla estarán viendo ustedes los materiales de personaje y los talentos en los cuales nos vamos a enfocar. Primeramente sería la definitiva, posteriormente la habilidad elemental y al último sus ataques básicos. En cuanto a las estadísticas principales en los artefactos, buscaríamos vida en la flor, ataque en la pluma, en el reloj ya sea recarga de energía porcentual o vida, en el cáliz daño pyro o vida porcentual, en la corona probabilidad de crítico o daño crítico y también sería bastante interesante la vida porcentual. En subestadísticas, probabilidad crítico, daño crítico sería lo principal, después recarga de energía, maestría elemental y ataque porcentual. Los mejores conjuntos de artefactos para Bennett es ya sea si lo buscas como DPS, el Bruja Carmesí por 4 o si buscas potenciar el daño del equipo, el Ritual Antiguo de la Nobleza por 4. Ahora, si buscas daño con definitiva, estaría el Emblema del Destino por 4 también. En cuanto a armas, tenemos 5 estrellas. Si buscamos daño físico, estaría la Aquila Favonia o también la de recarga de energía, que es la Hoja Afilada Celestial. En 4 estrellas tendríamos Maestría Elemental con Destello en la Oscuridad, esta arma de gachapón. O si buscamos recarga de energía 4 estrellas, tenemos la opción del Deseo Ponzoñoso. Así que, si te está gustando el video, déjanos un like, suscríbete a la familia para que este empiece a crecer. Yo soy Daedalus y te quedas en tu canal.